Y bueno, chicos, realmente aproximadamente 48 horas para el debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes. No podemos estar más satisfechos y contentos de ver muy pronto al equipo de nuestros amores, pese a que no terminamos del todo bien la temporada. Yo siento que es un torneo que nos puede devolver la esperanza de ver un gran Madrid esta temporada, ¿no? Yo pues no voy a... obviamente al Madrid hay que exigirle ganar el Mundial de Clubes, muchachos. Es que si hemos criticado a los Negreira Boys por este tipo de cosas, yo creo que en Madrid hay que exigirle ganarle, pero no va a ser un torneo que me diga, no, hay que echar a Xavi Alonso, hay que votar a Trent Alexander-Arnold, no, o sea, más o menos creo que se me entiende el contexto de lo que les estoy diciendo, ¿no? Y lo bueno de todo esto y lo cierto de todo esto, mis muchachones, es que, bueno, vamos a repasar varias cosas que me han parecido bastante significativas y ojo porque creo que definitivamente hay caso Rodrigo. Vamos a ver algo de Vitinha, vamos a ver un par de informaciones en torno al Real Madrid, su política de fichajes y su nuevo entrenador. Y vamos a cerrar con algo de Vitinha, como les decía hace un momento. No quiero que empecemos hablando, muchachones, muy claramente de algo que, bueno, pues básicamente está por ahí hablándose mucho. Y es este comunicado oficial que ha salido del Real Madrid el día de hoy. El Madrid, pues, con los comunicados oficiales nos tiene un poco moviditos este verano o este empiezo antes de que empiece el verano, no sé ya ni cómo llamarlo, no sé por qué esto se ha corrido tanto, pero bueno, ahí vamos a ver cómo lo cuadramos ahorita. Comunicado oficial del Real Madrid, en el que, bueno, básicamente dice lo siguiente. Creo que en el primer párrafo podemos entender todo. El Real Madrid comunica que la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado hoy sentencia condenatoria en conformidad contra los 4 aficionados radicales que en la madrugada del 25 al 26 de enero de 2023, horas antes de que se disputase el partido de cuartos de final de Copa del Rey que enfrentaba al Madrid con el Atlético de Madrid, colgaron en un puente en las inmediaciones de la ciudad de la ciudad Real Madrid una muñeca inflable de color negro ataviada con la camiseta de nuestro jugador Vinicius Junior, simulando su ahorcamiento. Los acusados también desplegaron, bueno, también les serviría excusados, desplegaron en el lugar una pancarta de grandes dimensiones en la que expresaban públicamente odiar al Real Madrid. Uno de ellos además dio difusión a su acción a través de las redes sociales. Los acusados han reconocido los hechos, han mostrado su arrepentimiento y se han disculpado públicamente. Cada uno de ellos ha sido declarado culpable de un delito de odio y otro de amenazas contra nuestro jugador Vinicius Junior. El tribunal ha decretado las penas de 1 año y 10 meses de prisión para uno de los acusados y de 1 año y 2 meses para el resto. Los acusados asimismo deberán pagar las multas económicas impuestas, quedarán inhabilitados durante 3 años más para ejercer profesiones relacionadas con la educación y el deporte, y se les ha prohibido acercarse a Vinicius Junior a menos de 1000 metros y comunicarse de ningún modo durante 4 años. Además, no podrán acudir ni aproximarse a ningún estadio de fútbol cuando se celebren eventos deportivos durante ese periodo de tiempo, y deberán realizar un programa formativo en materia de igualdad de trato y no discriminación. Esta condena penal se suma a las varias ya dictadas en los últimos meses por los insultos racistas recibidos por jugadores del Madrid en los estadios de Zorrilla, que es del Valladolid, Mestalla del Valencia, Son Moix del Palma de Mallorca y Vallecas Madrid. Incluso en foros digitales, en total ya son 14 las personas condenadas penalmente por ataques racistas realizados contra nuestros jugadores en nuestro club. El Madrid ha ejercido junto a su jugador la acusación particular en este procedimiento y en otros muchos actualmente en tramitación. Seguirá trabajando para proteger los valores de nuestro club y erradicar cualquier comportamiento racista en el mundo del fútbol y el deporte. Maravilloso, de verdad. Espero que también se tomen las medidas para los aficionados del Real Madrid que acusaron o ofendieron de manera racial a Lamine Yamal en el Bernabéu. Eso para mí es que no tiene ningún tipo de discusión, para mí no es negociable. El mismo trato para todo el mundo que mantenga estos comportamientos tan lamentables, sinceramente, y bien por el Madrid, que bueno, ha puesto manos a la obra para condenar absolutamente todo este tipo de situaciones absolutamente penosas, ¿no? Iba a hablar algo de Konaté, pero lo prefiero dejar para otro video porque siento que se me puede alargar mucho Prefiero hablar de algo muy rápidamente que, bueno, ha aparecido por aquí, y es que según la SER, desde algunas fuentes del club aseguran que Alonso habría dejado un mensaje muy claro al equipo, y es: quien no corra y quien no se esfuerce, sencillamente no jugará. Es la traducción: quien no corre y quien no se esfuerza, no jugará, mandando un mensaje claro y contundente, y para mí de manera acertada. A ver, yo creo que esto es lo mínimo, muchachos, que se le puede exigir a un futbolista de alto nivel, y muchísimo más a un futbolista del Real Madrid. Que por lo menos tenga la sensación de que, mira, tengo que ir a correr, porque si no, pues va a haber otro personaje, que es algo que creo que se perdió un poco, sobre todo la temporada pasada, en el que, bueno, mira, hay futbolistas más jóvenes que van a correr más que yo y me van a terminar tumbando el puesto. Creo que en ese aspecto es algo que debería ser hasta innegociable. Es hasta ridículo detenerse a leer esto. Sinceramente lo digo, ¿no? Pero me parece
un mensaje acertadísimo y repito, cualquier jugador que lleve la camiseta del Real Madrid deberá esforzarse muchísimo. Y no voy a centrarme en el caso de Rodrigo, que hay mucha gente que está señalando por todo a Rodrigo, porque aquí hubieron varios futbolistas, sobre todo los 4 de arriba en general, que no se esforzaron ni un poquitico por decir, mira, llevo este escudo que me lo ha dado todo, por lo menos, más o menos lo que les estoy diciendo, pero repito, me parece a mí, es por lo menos lo normal, lo básico, los principios fundamentales que se le deben exigir a un futbolista del Real Madrid. Chicos, otra cosita, y el por qué, les voy a explicar el por qué pienso que hay caso Rodrigo. Esto lo publica la web del Real Madrid. El Madrid ha presentado, pues básicamente, la segunda camiseta para la temporada 25-26. Es de color azul oscuro y nuestro equipo la estrenará en el Mundial de Clubes frente al Salzburgo, cuando irá de visitante. Y bueno, irá de visitante y obviamente el Madrid no podrá jugar de blanco, ¿no? Aparece en la imagen Rüdiger, Militao y Dani Carvajal con la nueva camiseta. Y bueno, aquí vamos a ver en imágenes a Rüdiger, Valverde, Carvajal, Militao, Álava, Bellingham, algunas chicas del femenino, Brahim, Álava, la misma foto que vimos hace un momento, otra chica aquí, esta es Caicedo, si no estoy mal, de Colombia. Y lo llamativo de todo esto es ver esta imagen. Recordemos aquella frase significativa, no sé, bueno, aquí la puse en pantalla completa y se quitó la imagen. La significativa frase aquella, muchachos, de solo los tontos, no les voy a poner el video porque bueno, me van a clavar el copyright, pero casi de manera inmediata. Pero sí voy a buscar la imagen, muchachos, en la que me llamó la atención. Esta es la imagen que me llamó mucho la atención. No solamente porque Rodrigo no aparece en ninguna de las imágenes que hemos visto en la web del Real Madrid, sino también, muchachos, porque si se detienen un poquito a pensar en esta imagen, recordemos aquello de que solo los tontos se olvidan de la R, aquello lo otro, y miren cómo el Madrid presenta pues básicamente su camiseta con estos 3 que se supone que serían la clave para la temporada que viene, los de arriba, ¿no? Es significativo y bueno, para mí es siempre este tipo de cosas, muchachos, son cosas para tener en cuenta, así de claro se los digo. Y la prueba de ello, muchachos, es otra cosa que les voy a colocar aquí. La estoy buscando a ver si ustedes coinciden conmigo, porque bueno, realmente podrá ser una coincidencia, puede ser también. Yo no soy mucho de coincidencias, pero sí trato siempre de tampoco ser conspiranoico, ¿no? Esto lo publican en el tweet del Real Madrid, un tweet en el Real Madrid en el que vamos a hacer zoom. Y dice, por el Mundial de Clubes, el legado continúa, Mundial de Clubes en inglés, aparece el nuevo entrenador Xabi Alonso, aparece Vinicius, Mbappé, Rodrigo, la Copa y bueno, básicamente cuando debutaría el Madrid. Para mí, esto significa mucho, así como significó mucho para mí, muchachos, el hecho de que llegara Rodrigo y se plantara básicamente ¿cómo se llama? En la oficina supuestamente y dijera que quería que quitaran a Vinicius para que lo colocaran a él por izquierda. A mí esto me parece significativo, me parece que es algo más contundente de lo que nosotros pensamos y que a lo mejor nos termina dando una pista, ¿no? Para mí es bastante demoledor, sobre todo porque es como, mira, tú me hiciste esto, vas a pedir un aumento de sueldo que en teoría se puede resumir en que estás buscando irte. Pues yo también te hago la guerra de manera digital, ¿no? Porque para mí es eso. Definitivamente esto no me parece que sea realmente una coincidencia. Puede que sea una coincidencia, pero 2. Y otras imágenes que seguramente vamos a ir viendo. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero a mí lo que me parece, sinceramente, es que va a haber caso Rodrigo, muchachones. Bueno, no voy a enredarme mucho más. Bastante rápido, hemos hablado del comunicado del Real Madrid sobre los racistas y espero, repito, que se sigan condenando todo este tipo de actos en el mundo del fútbol en general. Sobre algo que, bueno, básicamente ustedes están ahí. Ah, no, mentira, me faltaba lo de Vitinha, es que casi se me olvida. Lo de Vitinha y con esto vamos a cerrar, que me pareció bastante llamativo también. Espérate un momento. Hola, amigos, no sé qué ha sonado por aquí. Ah, bueno, ya. Un video que estaba aquí debajito de unos argentinos que me causó mucha risa. Bueno, vamos a darle play. ¿Sientes que puedes ganar el Balón de Oro? ¿Te sientes capacitado para ganar el Balón de Oro partido a partido con tus actuaciones? ¿En español? Sí, como gustes. Y yo me concentro en el equipo, y me concentro en ayudar al equipo lo más posible. Después, si hay esto, si hay lo que hay, mejor. Pero primero el equipo. Sencillamente demoledor, no tengo mucho más que añadir, muchachos, de verdad se los digo. Es que es brutal la lección que le da Obviamente, Vitinha es mucho más grande que a nivel de edad que Lamine Yamal. Y pues probablemente entendamos que hay pues situaciones que uno termina, que uno acaba pues encontrando, ¿no? Pero es significativo, muchachos, y repito, el baño de humildad es bestial, demoledor. Y no lo sé, realmente me encanta Vitinha, habla español, me pareció impresionante, aunque bueno, tampoco es que es muy alejado el portugués del español.
Pero me ha llamado mucho la atención un futbolista que me encanta y lo escucho hablar con esta sensatez y me parece sencillamente maravilloso. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.